¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos como siempre a una nueva edición de Directo a la Fuente. En el día de hoy vamos a hablar de algo muy sensible que tiene que ver con un recurso que sí o sí necesitamos, y es el agua. ¿Qué pasa con el agua en Salta? ¿Contamina particularmente Aguas del Norte? Bueno, en el día de hoy el presidente del directorio de Aguas del Norte nos va a visitar y vamos a preguntarle temas que a ustedes les interesan justamente, como por ejemplo, por qué se quedan sin servicio, por qué hay baja presión particularmente, qué pasa con las cloacas y qué se piensa hacer para darle solución a muchos de estos temas. Así que, qué mejor que ir como siempre directo a la fuente, y como decíamos, hoy nos visita el presidente del directorio de Aguas del Norte. Quédense, porque seguramente la entrevista va a estar muy interesante. Enseguida empezamos. Bueno, vamos a iniciar de esta manera, justamente como lo decíamos en la apertura. Hoy nos visita el presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Pose, el presidente del directorio en realidad, para hablar, imagínense, de todo. Y la idea es justamente que él, como máxima autoridad de Aguas del Norte, nos pueda brindar algunos detalles, clarificar o bien explicar algunas cuestiones. Lucio, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto compartir este programa con vos y toda tu audiencia. La verdad que con mucho trabajo, ¿no? En este poco tiempo que estoy en Aguas del Norte, poco más de 7 meses, nos tocó asumir con el nuevo directorio en el mes de diciembre, y con una gran agenda de trabajo, tratando de llegar a cada uno de los rincones de la provincia con un mejor servicio, llegar con redes a donde no había, y con una lógica de trabajo por ahí diferente a la que se venía practicando, ya que se cambió la estructura del directorio. Hoy tenemos un representante del Foro de Intendentes, un representante de los trabajadores, 2 representantes del Ejecutivo, y a mí me toca presidir este directorio, que verdaderamente hemos podido en poco tiempo cambiar bastante lo que tiene que ver con la gestión en cada uno de los municipios, trabajando articuladamente con los intendentes, en un momento difícil de la Argentina, ¿no? Porque si a cada familia le cuesta poder cumplir con sus obligaciones, llegar a fin de mes, realmente con la inflación y todo lo que nos toca vivir, creo que desde lugares como esta entidad, que es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, o desde la gestión pública, uno tiene que dar el ejemplo en eficiencia y trabajo coordinado, ¿no? Habiendo pasado ya casi mitad de año desde el inicio de tu gestión, ¿lograron revertir, o vos como presidente del directorio, lograron revertir alguna situación que venía mal tal vez en lo que es la empresa Aguas del Norte? Sí, yo creo que el primer gran desafío que teníamos tenía que ver con lo económico y financiero. Nosotros nos encontramos con una empresa que tenía un déficit operativo muy importante, más de 30 millones de pesos mensuales, donde el Estado provincial subsidiaba con 17 aproximadamente, y se venía generando un pasivo de 13 millones mensuales, con lo cual ya había una deuda de más de 200 millones de pesos, que era muy difícil poderla afrontar porque era pago de proveedores, hablando de lo que tiene que ver con insumos como el cloro para potabilizar el agua, pago a proveedores de combustibles. Bueno, la verdad que el primer objetivo fue bajar el déficit. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Que de hecho en 3 o 4 meses lo pudimos lograr.
trabajando, como te decía, articuladamente con los intendentes. Entonces, por ahí si teníamos una rotura de una colectora de cloacas o de una red de agua, que en muchos casos se subcontrataba una empresa, nosotros vimos que con el personal y la capacidad operativa que tienen los municipios, podíamos firmar convenios, nosotros aportarle el material, ellos la mano de obra, las herramientas, y hacer que sea el Estado mucho más eficiente, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que tenemos los argentinos, entender de que después de pasadas las elecciones todos tenemos que ser el mismo equipo y trabajar en pos y en beneficio de cada uno de los ciudadanos. Eso nos permitió bajar muchísimo el gasto, encontrar un equilibrio. También tuvimos que buscar un incremento de tarifa. No nos tenemos que olvidar que Salta está dentro de un país y que dentro de este país el Estado Nacional marcó ciertas políticas macroeconómicas que tienen que ver con la restricción del gasto público. Se firmó un pacto de responsabilidad fiscal donde uno de los lineamientos tenía que ver con que las empresas prestatarias de servicios públicos no podían ser deficitarias y tener subsidios del Estado. Por eso se tomó la determinación de quitarle ese subsidio. Yo te hablaba que recibíamos como 17, bueno, a partir del mes de marzo se dejó de percibir y por eso tuvimos que tener un incremento en la tarifa. Pero actualmente entonces, ¿siguen teniendo un déficit o no? Ya no tenemos un déficit operativo. Por distintas medidas que llevamos adelante, hubo que, para sustituir esto que era tarifa, hubo un incremento de lo que es la tarifa, digamos, el subsidio era a los costos operativos. Ahora, ¿qué fue lo bueno del gobernador Urtubey, que determinó que esos recursos económicos ya no iban a ir para pagar sueldos, combustibles, gastos operativos, pero que iban a quedar, como estaban presupuestados en el presupuesto de la provincia para el año 2018, disponibles para ejecutar obras de infraestructura? Eso que nos está permitiendo hoy empezar a trabajar con obras que son necesarias en distintos puntos de la ciudad. Estamos ejecutando nuevos pozos de agua, reemplazando gran parte de la cañería del acueducto norte, que nos dio muchísimos dolores de cabeza desde que asumimos en el mes de diciembre hasta la fecha. Hubieron no menos de 15 roturas con las afectaciones a muchos ciudadanos en Ciudad del Milagro, Castañares. Realmente una situación sumamente compleja. Gracias a Dios hoy estamos pudiendo llevar adelante la obra. Va a comenzar dentro de 15 días aproximadamente. Una obra importante, va a salir más de 15 millones de pesos. Pero la verdad que se está cambiando la forma de ejecutar. Estamos dando soluciones a los vecinos. Uno de los principales temas que teníamos y que también había sido un tema de disputa entre la Municipalidad de Salta y Aguas del Norte era el tema de tapar los baches por aperturas que se hacían para reparar cañerías existentes, por roturas o pérdidas, ya sea de cloacas o de agua. Nosotros nos encontramos que había más de 7.000 metros cuadrados de aperturas pendientes, con reclamos de hacía, en algunos casos, hasta 4 años. ¿Apertura pendiente quiere decir de ir a romper para sanear o qué sería? La apertura pendiente de subsanar y reparar, o sea, de tapar, estaba abierto. Hicieron la reparación del caño y quedó. Claro. Entonces, eso también generaba un malestar importante. De hecho, hicimos un trabajo operativo muy importante, que pusimos 11 frentes de obra, sectorizando toda la ciudad de Salta, y eso nos permitió en poco tiempo realmente subsanar esa situación. Hoy, si se siguen viendo, si uno recorre la ciudad, aperturas por intervenciones de rotura, eso es porque hay un número importante. Nosotros tenemos cañerías que en distintas zonas que son muy viejas, que tienen una gran antigüedad, que hay que irlas reemplazando, pero tenemos más de 1.300 intervenciones mensuales por reclamos para reparaciones. Eso fue Salta capital. En el interior también nosotros cada 15 días tenemos una reunión en un municipio que lo tomamos como
capital del departamento, van todos los intendentes de ese departamento, establecemos las prioridades, vemos cuáles son las necesidades de mejorar y evaluamos desde necesidades de proyectos nuevos, cambiado de redes, nuevos pozos, y la verdad que venimos trabajando muy bien de esa forma, ¿no? Recién tocábamos el tema de Salta Capital, las aperturas para recambio de cañería o bien para solucionar algún inconveniente, ¿no? ¿Sigue todavía esta rispidez? Porque lo he escuchado al intendente Gustavo Sáenz todavía, que por ahí plantea, ¿no?, esta situación en la que el municipio hace una pavimentación, repavimentación o bacheo, pero después va por atrás Agua del Norte, hace la apertura para dar solución a alguna situación. Esa que se planteó en su momento, descoordinación, ¿cómo la están viviendo? ¿Sigue, no sigue? ¿La mermaron, la revirtieron? Mira, yo lo primero que planteé al momento de asumir, ya cuando sabía en el mes de noviembre que me iba a tocar la función, fue caminar por la ciudad y ver cómo estaban trabajando. Y realmente había una descoordinación, porque si vos vas a repavimentar esto, te lo dice la lógica, ¿no? Sí. Como cualquier ciudadano, y vos metés una máquina retroexcavadora, por ahí con orugas que se veían, que tienen un gran peso y una gran magnitud, levantás todo el asfalto o el pavimento existente, por abajo pasan caños. Si vos no sustituís las cañerías, claramente se resintieron por el peso que soportaron, por la propia excavación, por el movimiento. Entonces, ¿qué vi? Que era fundamental trabajar coordinadamente, porque la misma obra de repavimentación ya te genera una rotura de los caños, que por ahí no lo ves en ese momento, pero terminan de pavimentar y a los 10-15 días empieza a brotar agua, pero es por la propia intervención de esa pavimentación. Entonces, ¿qué es lo que dijimos acá? Hay que trabajar coordinadamente, porque si no, después el perjuicio lo vivimos todos los ciudadanos. O sea, y es un mal gasto para el Estado, no importa qué parte del Estado, sea provincial, municipal, pero en definitiva el Estado vive de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Es decir, que si se hace un trabajo mal hecho, se paga 2 veces. Claro. Entonces dijimos, bueno, trabajemos articuladamente. De hecho, emprendimos una tarea de reuniones con el secretario de Obras Públicas, con todo su equipo, y empezamos a coordinar las tareas, y eso es lo que estamos haciendo hoy, y creo que es muy bueno, porque hoy cuando tienen una intervención nos dan avisos, sustituimos los caños, y eso también nos permite avanzar, y en zonas donde se va a repavimentar, que por ahí fue creciendo la ciudad para arriba, mejoramos los diámetros y eso nos permite tener una mejor prestación de servicio. Ahora, también pasó la otra situación que tal vez Agua del Norte tenía en una arteria conocimiento de que hay que hacer un recambio, pero se avisaba después de la pavimentación. ¿También pasaba esa situación? Mira, en general... Porque ellos decían, deberían haber avisado antes que pavimentemos de que había que hacer un recambio. No, es que cuando vos vas a hacer la pavimentación o repavimentación, tenés que hacer el recambio de los caños. ¿Sí o sí eso? Y sí, porque el movimiento que te genera, si vos tenés un caño que va a 1 metro abajo y vos levantás 80 centímetros y haces todo un trabajo con maquinarias pesadas allí, claramente los caños se resienten y después vas a tener las roturas. Entonces, por eso yo digo, esto es una cuestión lógica. Entonces, y lo planteamos así, y la verdad que hoy estamos trabajando bien. Creo que eso es lo importante, dejar cualquier rispidez que haya existido en el pasado, entender que tenemos que trabajar todo en beneficio de los ciudadanos y dar más y mejores soluciones. Creo que de eso se trata, ¿no? Y en un momento difícil de la Argentina como el que estamos viviendo económico, no nos podemos permitir ser ineficientes desde el Estado, ¿no? Claro. Y ahora, Aguas del Norte está en condiciones económicas y también de recursos para hacer recambio de cañerías en todos los lugares que vaya a pavimentar el municipio, o en algunos no se podrá, se verá. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Por ahí cuando el municipio consigue un financiamiento nacional, también hemos hablado con las autoridades municipales, hubo el jefe de gabinete, lamentablemente el intendente no nos pudo visitar en las oficinas, pero sí estuvo García Salado, con Caramela y con todo su equipo, de que hagan la previsión del recambio de cañerías. Claro. Porque cuando uno gestiona los recursos económicos, que en general quien debería pagar
todas las grandes obras de infraestructura es el Estado Nacional, digamos, porque lo que se cobra con la tarifa de agua, porque eso no se tiene que confundir el vecino, el ciudadano, la tarifa está pensada para cubrir los gastos operativos o sustitución o obras menores que tienen que ver con el servicio, pero no para hacer grandes obras. Por eso hoy tenemos grandes obras, como por ejemplo el acueducto de Campo Alegre, que es un financiamiento nacional. El Estado Nacional toma un crédito internacional de la Corporación Andina de Fomento y estamos ejecutando esa obra que va a estar finalizada a principios del año que viene y va a beneficiar toda la zona norte de la ciudad. Pero es importante que cuando se gestionen este tipo de obras de repavimentación, si es a nivel nacional, que también se piense en las cañerías. Cuando es una obra que la lleva adelante el municipio, por supuesto que nosotros buscamos los recursos para poder hacer la sustitución. Entonces, me decía recién algo, hay un diálogo fluido, les informan, vamos a pavimentar en tal lado. Sí, de hecho, nos van pasando un plan de obras y hoy eso lo tenemos. Puede pasar que en algún momento quede algo sin coordinar, pero lo que estamos abocados hoy es a trabajar articuladamente y dar soluciones más eficientes. Hablamos particularmente de Salta Capital, pero en el interior también se dio esta situación de que por ahí no se coordinaba si el municipio estaba por hacer alguna obra. Sí, se daba en toda la provincia. De hecho hoy te diría que ese es uno de los puntos más importantes que tenemos y centrales, donde nosotros acordamos con el intendente, nos van diciendo este es nuestro plan de obra. En Orán pasó hace poco, ya estamos haciendo la compra de las cañerías, en Rosario de la Frontera también, y eso nos permite realmente tener una mejor posibilidad de llegar a la gente, y esto es clave, ¿no? El trabajo tiene que ser totalmente coordinado y articulado. Claro. Bueno, hacemos una pequeña pausa, nos queda mucho todavía por hablar con el presidente del directorio, decíamos, de Agua del Norte, Lucio Paz Pose, que nos visita en el día de hoy yendo directo a la fuente. Ya volvemos. El gobierno de la provincia de Salta ha incorporado al sistema de áreas protegidas 1.502.959 hectáreas, de las cuales el 64% pertenecen a bosques nativos. Sumadas al 1.591.682 que ya integraban el sistema provincial, a los parques nacionales y a la Reserva de Biosfera de las Yungas, hacen un total de 3.976.450 hectáreas protegidas. Salta se convierte así en la provincia con la mayor superficie de áreas protegidas de nuestro país. Asimismo, se ha creado la Agencia de Protección Ambiental, APAS, que con la participación de organizaciones de la sociedad civil, controlará y fiscalizará el cuidado de los bosques nativos, sancionando la tala y el desmonte ilegal. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos.
Bueno, volvemos para seguir hablando justamente de Aguas del Norte, del servicio y de lo que la gente también plantea, ¿no? La gente en los medios de comunicación más que nada y actualmente en redes sociales se manifiesta mucho, ¿no? Lo que es redes sociales, Aguas del Norte, ¿le puso una lupa a este sistema nuevo de comunicación que cada vez toma más fuerza? Porque por lo general lo ideal es que en todo se haga un expediente, ¿no? Que el vecino haga un expediente, pero por ahí el vecino es más fácil darlo a conocer o en un medio de comunicación o, como decíamos también, en las redes sociales, que son medios de comunicación. ¿Se levantan esos mensajes? ¿Se les dan respuestas? ¿Están, digo, con la lupa en este sistema? Sí, mira, yo creo que es un tema clave ese. De hecho, hoy todos nos movemos con las redes sociales y son los nuevos sistemas de comunicación, como bien lo decías. De hecho, nosotros hemos dado apertura a una nueva página de Aguas del Norte en Facebook, que eso nos permite interactuar muchísimo con los vecinos, a través de Twitter también. Y aprovecho tu pregunta porque creo que es algo fundamental, ¿no? Nosotros, en todo lo que son sistemas de agua y saneamiento, no es que la empresa tiene un software que cuando hay una pérdida o hay un problema lo detecta por un sistema de computadora y nos dan un aviso y nosotros sabemos que tenemos que ir a reparar. No, no es así. Nos enteramos cuando hay un reclamo del usuario o de un afectado. Entonces, importantísimo que la gente haga su reclamo a través del 0800 de Aguas, que hay un call center que es interno de la empresa, que funciona en Alto Molino y que gestionan la solución a los reclamos. Muchas veces el vecino dice, bueno, no nos dan una respuesta inmediata. También tenemos las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, que eso nos permite tener conocimiento, y a través de los medios de comunicación, ¿no? Nosotros, cada vez que nos llega un mensaje, tratamos de llegar y dar una solución, porque muchas veces pasa que no nos enteramos, así que es clave. Me ha pasado de a través de programas de televisión enterarme de situaciones puntuales en algunos barrios que no las conocíamos y que pudimos ir y brindar una solución puntual. Y particularmente el tiempo de respuesta. Me ha tocado o leer en Twitter o que nos llegue mensaje a alguno de los programas, cuando la gente, o ver entrevistas, que la gente dice que dieron aviso a Agua del Norte, una pérdida de agua potable, por ejemplo, o derrame de líquidos cloacales, y que llevan 2, 3 días, a veces una semana, según dicen los vecinos. ¿Existen esos casos que pueda tardar tanto tiempo? Puede existir, porque hay un sistema donde tiene muchos reclamos. Entonces está bueno que también utilicen las redes sociales, porque por ahí, desde el directorio, desde la gerencia, tenemos una mirada más inmediata cuando llegan los reclamos vía redes sociales. También hay un sistema que los va unificando a los reclamos cuando es de la misma zona, y tenemos una capacidad de respuesta para dar. En el tema de cloacas puntualmente, que fue un tema muy sensible, la empresa, como venía en una situación económica y financiera muy mala, que ahora gracias a Dios la venimos revirtiendo, no tenía los equipos necesarios para dar respuesta, que estos son camiones desobstructores. Por ahí cuando ven los ciudadanos que pasa un camión muy grande como con un tubo que es como le dicen jirafa, eso es para succionar y para destrancar. Es parecido a la limpieza del pozo ciego. Esos son camiones atmosféricos. Claro, pero es parecido al sistema, digo, de que le sacan la succiona y además hace una limpieza. Tiene una manguera también para mejorar y limpiar todo lo que son las colectoras. De hecho, ahí tenemos dos temas. Primero, que tenemos que concientizar al ciudadano que el sistema de cloacas no es un basurero, digamos, pues se han encontrado desde pelota de fútbol, pañales, lo que te imagines. Eso obstruye y genera un colapso en las redes y hay que venir con el camión. Pero, por ejemplo, esos elementos que nombraste, ¿cómo pueden llegar a parar a la cloaca? Digo, ¿cómo puede ser que lleguen? Mira, se han encontrado hasta escombros de obras, porque por ahí hay una boca de registro en una cuadra, levantan y tiran, como si fuera un basurero. Y eso
llega hasta la otra y te obstruyó todo y te generó un derrame. Es importante en el domicilio también qué es lo que se deposite en el inodoro, ¿no? No usarlo como un tacho de basura tampoco. Exactamente, porque hay elementos, hasta la misma grasa, cuando se tira por, digamos, por un lavatorio y la grasa se solidifica y empieza a obstruir. Claro. Entonces por ahí uno no se imagina, pero es así. El aceite, bueno, todo eso. Entonces, lo que sí hoy hemos incorporado, nuevos equipos, nuevos camiones. Hace poquito llegó uno, están llegando 3 camiones nuevos más y que vamos a tener una mejor capacidad de respuesta. Estamos comenzando a hacer lo que es un tratamiento preventivo, que es, más allá de que no haya problemas, ir con cada sector de la ciudad haciendo toda la limpieza de esto, que eso es muy importante. Y también nos ha pasado que muchos barrios que crecieron, por ejemplo hoy en el barrio Casino estamos haciendo una sustitución de la colectora de más de 3.000 metros, porque creció ese barrio, hay muchos más habitantes que los que habían cuando se hizo la obra de todos los servicios públicos, el diámetro del caño es muy reducido y hoy quedó corto y estamos haciendo unas nuevas cañerías allí. Eso vendría a ser la famosa, que se le ha escuchado mucho, factibilidad de servicios, ¿no? En el centro pasa mucho, Repsol lo ha planteado miles de veces, que se construyen muchos edificios, hay mucha más gente habitando en la zona, pero las cañerías siguen siendo las mismas. La gente plantea que no tiene una buena presión de agua o que las cloacas no soportan la cantidad de habitantes. Y justamente aprovecho y te pregunto esto, el tema de la factibilidad de servicio, cuando se hace un nuevo barrio, cuando se hace un nuevo edificio, ¿llegan a tiempo para ampliar la capacidad o no se puede? Porque hay que abrir la calle, también toda una historia, ¿no? ¿Cuál es el punto? Uno no puede detener el desarrollo del crecimiento. Ahora bien, lo que tenemos que trabajar, que esto va mucho más allá de Aguas del Norte, es una planificación urbanística y donde desde la ciudadanía se responda y que cada uno ponga su granito de arena para que se cumpla. Hoy nosotros tenemos una ciudad que ha crecido muchísimo en altura, y como bien lo decía, los caños siguen siendo los mismos. Por ahí pasa de que van a hacer una prefactibilidad, no se la otorga y largan con la construcción. Cuando ya está el edificio hecho, es muy difícil que no se conecten. Y eso ha pasado en muchísimos casos. Entonces ahora estamos trabajando también internamente para establecer como un canon que tenga un valor, la factibilidad, y eso que nos permita hacer un fondo y donde se viene desarrollando en altura poder hacer el reemplazo de cañerías. Eso por un lado. Por otro lado tenemos todo lo que son los loteos. Te diría que la mayor cantidad de problemas e inconvenientes con los que nos encontramos son los loteos irregulares, de algún vivo que viene y dice, bueno, voy a lotear, tengo 5 hectáreas, te hacen 200 lotes, los venden y no les brindaron los servicios públicos. Una vez de que lo vendieron ya pasa a ser un problema que lo trasladan al Estado para que vengan y le hagan todas las redes. Cuando una persona que lucró y en realidad le tendría que haber otorgado los servicios efectivos. Eso nos pasó, por ejemplo, en todo lo que es la Ruta 51. Hoy Aguas del Norte está haciendo las obras de redes, pero ahí hubieron desarrolladores inescrupulosos que le vendieron a muchísimas personas de buena fe que compraron creyendo que iban a tener los servicios y no los tenían. Por ahí fallaron algunas otras instancias del gobierno. Por eso, sí, por eso te digo que es fundamental, primero la revisión, de establecer normas que no se pueda comercializar si no tenés los servicios efectivos y que también el ciudadano sepa, porque muchas veces conocen o dicen, bueno, ya vendrán, confían en que le van a dar los servicios. No, hay que exigir que recién se pueda comercializar cuando estén los servicios efectivos. Y también tenemos el otro problema que viene con los asentamientos. Que ya fueron tomando forma de barrio. Que fueron tomando forma de barrio, pero también hay que tener una responsabilidad política de dónde permitimos esos asentamientos. La necesidad de vivienda es real, pero también desde la política, desde los distintos estamentos del Estado, municipales principalmente, hay que establecer las zonas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la zona no tiene factibilidad, nos ha pasado en Floresta que se está trabajando, o zonas altas,
las obras de infraestructura de agua y saneamiento terminan siendo más caras que lo que te puede significar hacer una vivienda con todos los servicios. Claro. Porque, por ejemplo, en Floresta, que sabemos está en la zona de un cerro, me imagino que debe tener un sistema de bombeo, ¿no? Para llevar el agua a las partes altas. Entonces, primero, por ejemplo, hoy se está haciendo una inversión de más de 150 millones de pesos para llevar el agua. Ajá. El otro día me tocó ir y la verdad que se hizo una cisterna arriba en el cerro, con una dominancia topográfica de todo lo que ya está construido, y veíamos que se están asentando más arriba. Entonces también tenemos que ser responsables y desde el área que le toque decir, bueno, hasta acá, para arriba no sigan construyendo, porque nosotros llegamos hasta la cisterna. Ahora, ¿cómo le llevamos el agua a los que se están asentando hoy? Claro, va a tener que pasa a ser un problema del Estado y otra nueva impulsión, y es imposible trabajar así. Por eso yo digo, tenemos que todos empezar a trabajar en la planificación urbana y respetar las normas. Y ahí para arriba no se puede, no se puede. Hay que respetarlo, ¿no? Claro. Porque eso hace un buen régimen de convivencia. Respecto a la prestación del servicio y la provisión del mismo, yo soy uno de los que a veces, cuando no tengo agua, bueno, más vale, me quejo, ¿no? A veces solo, pero a veces uso las redes sociales. Cuando llueve, a veces se corta el agua porque llueve, porque se pone turbia y demás. Y cuando no llueve, porque no hay agua, justamente para suministrar, ¿no? ¿Cómo es ese sistema de tener que garantizar el servicio cuando llueve, cuando no llueve y la gente que necesita, bueno, del líquido, ¿no? Vital. Bueno, es complejo. Nosotros pensemos que grandes obras de infraestructura en Salta no se hace, hablando de agua y saneamiento en la ciudad de hace bastante tiempo. Son obras que, si bien el gobierno provincial ha invertido muchísimo en agua y saneamiento, ¿no? Porque realmente hay una inversión significativa, pero las grandes obras escapan al presupuesto provincial y siempre tienen que estar financiadas por el Estado Nacional. Por eso, si uno mira históricamente, obras sanitarias pertenecía a la Nación. ¿Qué fue haciendo la Nación? Que yo siempre soy un defensor del federalismo. Es como que se fueron sacando las responsabilidades, mandándolas a las provincias, pero sin presupuesto. Entonces eso hace que sea muy complejo. Bueno, por suerte hoy tenemos una obra importante como lo es la obra de Campo Alegre, que ese acueducto va a beneficiar a más de 100.000 salteños. Hemos sacado a licitación con una propuesta innovadora que estamos pidiendo no solamente la obra, sino también el financiamiento de lo que sería la segunda etapa de esa obra de Campo Alegre, que hoy se están construyendo 22 kilómetros de acueducto y un cuarto de una planta potabilizadora. Vamos a buscar, espero que realmente se presenten y que sea exitoso, empresas con financiamiento, 3/4 partes de la planta potabilizadora, y de ahí está previsto un acueducto hasta el Cerro 20 de Febrero con lo que nos permitiría nuevas cisternas y tener una dominancia topográfica para brindar de agua a todo el macro centro y la zona este de la ciudad, más la zona norte, que ya tendríamos garantizado el abastecimiento con este acueducto. Es una obra muy importante. Estamos hablando de la segunda etapa solamente, más de 50 millones de dólares. Nosotros necesitamos este tipo de inversiones. También tenemos prevista una obra en todo lo que es la zona de Finca Las Costas, con una nueva planta potabilizadora, un embalse allí, que va a ser una obra de 40 millones de dólares, que eso nos va a cambiar significativamente lo que es la prestación del servicio en capital. También estamos haciendo nuevos pozos, porque hoy nosotros tenemos un sistema mixto de abastecimiento, agua superficial con los 3 acueductos, norte, sur y centro, y muchos pozos que tienen bombeo. ¿Por qué tenemos turbiedad en el verano? Porque crecen los ríos y tenemos plantas potabilizadoras que tienen mucho tiempo. Hoy ya hay nuevas tecnologías que permiten tener una ultrafiltración, una mejor, te diría, prestación al momento de bajar la turbiedad, pero claramente son inversiones muy significativas. Hoy estamos en la búsqueda de ese financiamiento y lo que ha pasado es que Salta, la ciudad, creció muchísimo. Uno, no solamente en altura, sino también a lo ancho y a lo largo. Tenemos miles de barrios nuevos, muchas zonas que claramente se han invertido en redes, se han invertido en nuevos pozos,
pero tenemos que mejorar el servicio, ¿no? Claro. Respecto a lo que es el consumo, que hay que tenerlo, hay que tomarlo, digo, y practicarlo con conciencia, ¿no? No derrochar, el famoso no derrochemos el agua, particularmente con lo que cuesta potabilizarla particularmente y tener el servicio. Los medidores de agua, hay barrios que tienen medidor, que se les cobra con medidor, otros que está ahí el medidor pero no está funcionando, no está activo, digo. ¿Se quiere avanzar hacia eso, que sea con medidor? Sí, mira, el sistema medido es lo más justo, porque vos pagás lo que consumís. Hoy tenemos, te diría, un 27% del total de usuarios con un sistema medido. Estamos en una campaña de instalar más medidores. Hoy, al requerimiento del usuario, se lo instalamos sin ningún tipo de costo. Esto es bueno que sepan todos los vecinos. Y realmente vos pagás lo que consumís. De hecho, lo que sí está en debate, por ahí se critica, es cuánto va a valer el metro cúbico, ¿no? Eso es lo que se planteó. Está establecido el metro cúbico. De hecho, vos tenés rangos, el que más consume más paga y el que menos es como el que está premiado. Y el otro sistema es de renta fija, que es en función de la superficie, que es un cuadro que ya estaba establecido, que está aprobado por el ente regulador de servicios públicos, pero claramente nosotros tenemos que ir a una mayor concientización. Esto, antes de entrar a Aguas del Norte, uno piensa que el sistema del agua es algo que no tiene costo y que tiene que estar y que tiene que tener la disponibilidad. Si nosotros no pagamos la luz y nos las cortan, decimos, bueno, no pagamos, pero si nos cortan el agua porque no lo pagamos, en el acto decimos, no me pueden cortar el agua. Porque es como que nosotros ya tenemos en nuestra conciencia que el agua tiene que estar, pero el agua es mucho más costosa que la generación de energía, que la generación de gas, la conducción y todas las obras necesarias para poder hacer la potabilización, garantizar que tenga todas las condiciones, realmente es muy costoso. Por eso también tenemos que concientizar en el cuidado, y nosotros en Salta gastamos 3 veces más que la media que se tiene que gastar. Sí tenemos que trabajar en todo lo que son las redes, porque hay muchas veces que son pérdidas del sistema, pero también el ciudadano tiene que empezar a tener una mayor concientización del cuidado del agua, ¿no? Antes de hacer la última pausa, para tener un poco en claro los números, si es que están a mano, en tarifa, ¿cuánto recauda Aguas del Norte, pero cuánto es el gasto general que tienen de operativo, personal y demás? Bueno, nosotros tenemos un gasto operativo de más de 120, 130 millones de pesos. ¿Mensuales eso? Mensuales. Hay que tener en cuenta que el principal gasto que tiene es energía eléctrica, que ha venido subiendo muchísimo. Tenemos más de 500 pozos operando con bombas electromecánicas. Estamos pagando alrededor de 25 millones de pesos mensuales. Después, bueno, tenemos muchos costos operativos que tienen que ver con la potabilización, con el combustible, con las cuadrillas, con las reparaciones. Claro. Todo eso hace mensualmente 120 millones. Sí, y de tarifa, de lo que la gente paga todos los meses, ¿cuánto le entra? Y estamos más o menos en un número similar, pero no es que tenemos un 100% de cobrabilidad. Podemos tener una facturación de 140, 150, pero el ingreso debemos estar más o menos en un punto de equilibrio, ¿no? Claro. Bueno, hacemos la última pausa y volvemos con... vamos a ir avanzando en la ciudad y nos vamos a ir a la zona sudeste, así que seguramente ya te vas imaginando de qué te voy a preguntar. Ya volvemos con más. El gobierno de la provincia de Salta ha incorporado al sistema de áreas protegidas 1.502.959 hectáreas, de las cuales el 64% pertenecen a bosques nativos. Sumadas al 1.591.682 que ya integraban el sistema provincial, a los parques nacionales y a la Reserva de Biosfera de las Yungas, hacen un total de 3.976.450 hectáreas protegidas. Salta se convierte así en la provincia con la mayor superficie de áreas protegidas de nuestro país.
Asimismo, se ha creado la Agencia de Protección Ambiental APAS, que con la participación de organizaciones de la sociedad civil, controlará y fiscalizará el cuidado de los bosques nativos, sancionando la tala y el desmonte ilegal. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Bueno, y en este último bloque decíamos, vamos a la zona sudeste de Salta Capital, que particularmente es uno de los focos o de los puntos rojos, podríamos decir, de Aguas del Norte, relacionado a denuncias que pueden llegar a ser de contaminación, ¿no? Sabemos que está el río Arenales muy cerca, el río Arias, y allí Aguas del Norte, al frente del vertedero San Javier, tiene una planta también depuradora, ¿cierto? Ese sí, la planta depuradora sur. ¿Allí qué hace, para explicar a la gente esa planta, qué hace? A ver, nosotros tenemos en Salta todo el sistema de las cloacas que terminan en un lugar y es justamente en la planta depuradora sur, que la verdad es que ha quedado chica, porque Salta ha crecido, como hablábamos en el bloque anterior, muchísimo a lo largo y a lo ancho y en altura, y de hecho tenemos que es de las ciudades y provincias que ha crecido más, si uno compara los últimos censos, hemos crecido muchísimo en la cantidad de habitantes. Y particularmente esa zona, la sudeste. La sudeste, pero ojo, que a esa planta depuradora sur va gran parte de las cloacas de nuestra ciudad. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué es lo que se hace? Es un proceso de depuración del agua. Entra a todos unos sistemas que tienen decantadores, que tienen filtros, que tienen un proceso aeróbico y anaeróbico para que el agua deje de estar contaminada, para que lo entiendan los ciudadanos, y que salga con niveles razonables de un agua que, si bien no es para consumo humano, pero ya no está contaminada. Ahora, ¿qué pasa con esa agua recuperada, podríamos decir? Esa agua recuperada va al río al Arenales, que eso termina en el dique Cabra Corral. Es un volcamiento directo, para que la gente se imagine. Claro, pero de un agua ya depurada. Depurada en realidad. Que también con el río sigue haciendo un proceso de depuración, porque ese es un proceso de depuración natural. Cuando va corriendo el agua, se va depurando. ¿Qué es lo que está pasando? Esa planta tiene una capacidad de proceso de 3.600 litros por segundo. Y hoy están ingresando más de 5.000, entre 5.000 y 6.000 litros por segundo a la planta. Claro. Entonces no tiene la capacidad. Esto es un tema que viene de hace mucho tiempo. Si nosotros vemos en los meses más complejos son en la época de lluvia, porque también tenemos que hay que tener un mejor control desde el área de control de la municipalidad, que no conecten los sistemas de desagües pluviales a las cloacas, porque si no,
terminan colapsando las cloacas. Si uno mira, los mayores problemas los tenemos en la época de lluvia porque se conecta muchísimo al sistema cloacal de los desagües pluviales. ¿En qué estamos trabajando? En un nuevo proyecto que se trabajó desde hace mucho tiempo con la provincia, coordinado con todo el equipo de Aguas del Norte y también con el gobierno nacional, en un proyecto para ampliar la capacidad de la depuradora sur y llevarla a 10.000 litros segundo. Esto nos va a permitir en el horizonte del desarrollo tener una planta que realmente tenga no solo la capacidad actual, sino para crecer de acá a 20 años y poder tratar todos los líquidos que llegan a esa planta. El Partido Obrero particularmente denuncia que hay volcamiento de crudo del agua cloacal cruda al río Arenales. Eso es cierto. ¿Y por qué es así? Si vos tenés una planta que te procesa 3.600 litros segundo y te ingresan 5.000, no te da la capacidad para procesar todo. Entonces termina yendo con un bypass al río, y esa es una realidad que vivimos todos los salteños. La contaminación allí en el lugar no se puede negar entonces. No se puede negar, es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar para dar una solución de fondo. ¿Y en qué estamos? Justamente en ese proceso. De hecho, cuando me tocó asumir en el mes de diciembre ya estaba el proyecto terminado, con una preaprobación del BID, que había trabajado muy bien el anterior directorio, con las autoridades, porque es un tema serio. Faltaba uno de los consultores del banco, pidió un impacto ambiental a 100 años, se había hecho un impacto ambiental a 50 años, eso costó un trabajo importante en lo que es ingeniería y también con el área ambientalista. Se contrató una consultora y hace poquitos días nos entregaron el informe. La semana que viene ya lo vamos a estar presentando en Buenos Aires y con eso ya cumplimos todos los requerimientos sociales, ambientales, de ingeniería para poder llevar adelante la licitación. Lo que esperamos es que siga disponible el financiamiento. A mí me tocó hablarlo con el director de Agua y Saneamiento a nivel nacional la semana pasada y espero que dentro de poco tiempo ya se pueda licitar esa obra, que es una obra que vale más de 60 millones de dólares. El Cuerpo de Investigadores Fiscales elaboró un informe en el que advierte la situación de contaminación del río, ¿no? Y uno de los apuntados, porque también está la municipalidad, hay privados, uno de los apuntados es Aguas del Norte. En este marco de saneamiento del río, ¿este es parte de lo que se está haciendo para sanear, digo, esta obra que nos estaba mencionando? Sí, por supuesto. Y mientras tanto, ¿se puede hacer algo más? Imposible hacer algo porque... No se puede reducir el volcamiento, eso. Es imposible porque ¿cómo hacemos para que todos los ciudadanos dejen de utilizar las cloacas? Digamos, es una cosa de loco, digamos, claro. O sea, pensar que se podría hacer eso, porque el sistema está. Entonces tenemos que resolver la cuestión de fondo. Claro. Si uno piensa, porque yo he escuchado a algunos referentes de partidos políticos decir, tenemos que hacer una cautelar, ir, plantear, pero es prácticamente imposible. ¿Y construir otra planta? Es que eso es lo que vamos a hacer. Es otra planta. La planta existente se la amplía. Entonces se va a duplicar, digamos, hoy podés procesar 3.600 litros segundo. Vamos a tener una capacidad de proceso de 10.000 litros segundo. Más o menos lo que hoy llega son 5.000 litros segundo. En la época de verano llega a 6.000 o 7.000 cuando hay lluvias, porque llega agua de lluvia para que también se trate. Por eso también es una desinteligencia, porque tiene todo un costo con las bombas y todo para poder hacer el tratamiento, que llegue agua, que es agua pluvial, ¿no? La gente por ahí en el desconocimiento, pues he escuchado que dicen, pero ¿cómo la van a hacer a la planta cerca de un río que va a contaminar el río? No hay, tiene que ser siempre cerca de un río. Siempre están, justamente porque tiene que haber, hay una salida de agua. En todos los lugares del mundo es así, digamos. Claro. Ya el agua está depurada y va a un río, a un arroyo, pero claramente eso después se puede utilizar para riego y para fines productivos. Claro. Veía hace poco, el año pasado, además, el diario local daba cuenta de, en las imágenes satelitales, donde está la planta depuradora, cómo cambia el tono del agua.
Claro. que se lo veía claramente. ¿Qué le pueden recomendar como presidente del directorio de Aguas del Norte, como parte justamente de la gestión, a la gente, porque este río después llega, decíamos, al dique, ¿no? ¿Qué le pueden recomendar a la gente que va a buscar el dique Cabra Corral para refrescarse, por ejemplo? A ver, ya a la altura del dique ya llega con un proceso de depuración natural. Ajá. No es lo ideal, vamos a trabajar en eso, pero uno, claro, duda, también lo piensa, digamos. No tiene una gran influencia porque ya tiene varios kilómetros donde va haciendo todo ese proceso natural y nosotros hacemos un tratamiento te diría, del 60% de lo que es el sistema cloacal. También es importante que se tome conciencia desde las industrias locales que hacen un volcamiento, desde lugares que directamente no llegan las cloacas, que bueno, ahí hay que hacer un trabajo con la municipalidad. Lo que sí creo que es muy sensible es que hay que parar, y yo hablaba también en el bloque anterior de la necesidad de tener una planificación urbanística. No es apto que se haga un desarrollo urbano a la vera de una planta depuradora. Justamente te iba a preguntar eso porque para que la gente se imagine, se vaya graficando. En esa zona donde pasa el río está la planta depuradora y al frente está el relleno sanitario San Javier. Y hay asentamientos que están en las puertas prácticamente. Bueno, eso es malísimo, porque vos tendrías que tener una zona de exclusión y mínimamente tener un retiro importante, te diría más de 3.000 metros, que no tendrías que tener ninguna vivienda alrededor, digamos, claro. Esto te lo dice la lógica. Vos decís 3.000 metros, no, pero... digo... No, claro, bien, pero digo... Técnicamente habría que ver, pero en realidad es más, me parece. Claro, seguramente. Pero para que la gente tenga la idea, de la planta depuradora, uno cuando entra, ahí nomás en la puerta hay un asentamiento, que de a poquito ya va tomando cerca forma. Del vertedero, porque está, llega a mano derecha el vertedero y a mano izquierda la planta depuradora. Claro. Previo a eso ya hay un asentamiento. Y cuando yo digo que es real la necesidad de vivienda, es cierto, pero desde otras áreas del Estado tenemos que garantizar de que no se asienten en lugares que son inadecuados. También nos ha pasado de ver factibilidades porque hay gente que pide el agua y ver que a orillas del río Arenales justamente hay asentamientos, pero es peligrosísimo porque ahí crece el río y están por debajo de la cota, es decir que crece el río, se van a inundar y no se puede hacer ni una red de cloaca ni una red de agua ahí. Entonces tenemos que trabajar en eso también, ¿no? Claro, y vos sos parte justamente de la gestión del gobernador Urtubey. En su momento, recordemos, fuiste candidato el año pasado. ¿Qué se puede hacer? Porque el gobernador ya está por cumplir su 12º año, tercer mandato, pero la población en ese sector ha ido avanzando, y hasta formalmente también, porque en Los Pinares, por el lado de Cerrillos, también yo me tocó estar en el vertedero San Javier, y desde una de las lomas, desde la trinchera 2, se ve claramente las viviendas cómo se van acercando, ¿no? En materia de gestión, digo, ¿qué puede haber pasado que se le acercó tanto a la población? En materia de gestión yo creo que acá hay una responsabilidad también que tiene que ver mucho con lo municipal, porque la planificación urbanística le corresponde a cada uno de los intendentes. Lo hablaba con los intendentes en general, y le digo, debemos trabajar para mí en una ley marco, donde establezcamos ciertos parámetros y donde, si bien todos los municipios tienen la zona urbanizable, respetar las rajatablas, y si hay que ir con la fuerza pública, habrá que ir con la fuerza pública porque el problema después es peor. Es verdad. Hoy sí existe un problema de vivienda, tenemos que trabajar allí también. Tenemos que garantizarle al ciudadano la posibilidad de que se desarrolle, mejorar nuestro sistema de vivienda. Siempre vamos por detrás de la demanda, pero no es un problema de Salta, es un problema de la Argentina. Pero creo que tenemos que ser serios, porque que se establezcan familias en lugares como este después hace que sus hijos tengan problemas, que tengan desde parásitos, enfermedades, y creo que eso es mucho peor a que no tengan la vivienda. Tenemos que buscar, dar una solución de fondo a ese tema también, pero respetar las normas, ¿no? Claro. Ese asentamiento particularmente me tocó verlo desde el inicio, era monte y en medio de los árboles iban armando los ranchitos como se los conoce, y después han desmontado, ya han cortado bastante los árboles y hasta ya están tomando forma, ¿no? Ya son construcciones con
con ladrillones y demás. Hay un llamado de advertencia, digo, ¿no? Porque de repente se van a encontrar con que hay que hacer la conexión domiciliaria del agua también. Sí, y si uno mira, después, ¿qué va a pasar? Todas las zonas empiezan a crecer y dicen, bueno, tenemos que correr o la planta, o sea, porque siempre el impacto, es decir, nos trasladamos las familias cuando ya se van arraigando, van invirtiendo, siempre es más delicado. De hecho, ha pasado hasta con la circunvalación, que no se pudo terminar. Entonces, yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos todos los salteños, de trabajar en una normativa marco, donde se establezcan, se está trabajando algo con el Plan Hábitat de Nación y con el Ministerio de Infraestructura en algunas zonas, en algunos municipios, en una planificación urbana, pero después hay que respetarla, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ponernos firmes porque si no es un descontrol, tenemos que saber todos los salteños que hay derechos, pero también hay obligaciones que hay que cumplir. Claro, bueno, estaremos atentos justamente en este programa para ver cómo va evolucionando este tema, particularmente de la planta y en el marco de la investigación que hizo el CIF, ¿no? Y también el mensaje ¿no? de cuidar el agua, de ser responsables todos, porque como decíamos, por ahí se dice, Aguas del Norte pide que cuidemos, no derrochemos, pero hay una pérdida de 2 o 3 días. Todos, digo, comprometer, ¿no? Porque en algún momento dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. Es así, creo que bueno, Lucio, es fundamental. Te agradecemos mucho la visita, esperamos que hayas podido despejar muchas de las dudas que tal vez te hemos transferido. Sí, buenísimo, excelente el programa, así que encantado para otra vez. Muy agradecido con el presidente del directorio de Aguas del Norte y como siempre nosotros, cuando volvamos a traer un tema a la mesa, iremos directo a la fuente.